es un gran momento, es un muy buen día el de hoy. Estamos iniciando mes, además, está fresquito el arranque de junio. Y siempre que podemos dedicarle nosotros tiempo y sobre todo una pequeña inversión, porque en definitiva todo lo que trae aparejado la compra de un libro es mucho más realmente, yo lo tomo como una inversión, es mucho más lo que te deja que lo que uno deja, por así decirlo. Y es interesante también que nosotros no claudiquemos en la idea de recomendar literatura. En nuestro librito recomendado entra una historia aparte fascinante, tiene todos los condimentos que nos gustan, iniciándose que es el relato de una historia verídica y que trae además mucho condimento del que nos gusta, un poco de repaso y revisionismo histórico, qué pasa con lo social, qué pasa a nivel cultural con alguien que viaja hacia otro país a conocer justamente desde un lugar distinto, un lugar con tanta magia, tanto misterio y tanta lupa a la orden mundial, por así decirlo, como es Cuba. Así arranca un poco, ella nos va a contar, bueno, al detalle, que es la autora, pero así arranca Bombo Cubano, una historia de amor detrás del sorteo anual para obtener la visa en los Estados Unidos, que así se llama. Yo no conocía el nombre, por eso también celebro empezar a incorporar información que para mí es muy útil. Bueno, se lo vamos a preguntar, vamos a ver de qué se trata el libro y a que nos cuente algunos detalles más a Ximena López Zamora, que es la autora de este libro y que además ha escrito una nota muy interesante y así nos ha llegado también su material. Ximena, ¿cómo te va? Emilio y Juano, te saludamos. Bienvenida a Otra Galaxia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer. Muchísimas gracias por esta oportunidad. No, al contrario, de verdad un placer. Todo lo que comentaba recién, espero hayas podido escucharlo, tiene que ver con una real sensación. Esto de una historia conmovedora me parece que le sienta muy bien y aparte está inspirada en hechos reales y en una historia que se escribe en tu propia pluma por tu experiencia. Contame cómo arrancaste con esto. Y en el año 2014 con una amiga viajamos a Cuba, pero queríamos conocer realmente cómo se vivía Cuba, no tanto como turista, sino lo que significaba un país comunista, ¿no? Sí. Entonces decidimos alquilar un auto y ir a la deriva. No teníamos ningún plan de ruta. Uh-huh. Lo que hacíamos es la gente que por ahí estaba en las estaciones de servicio, allá les cuesta mucho trasladarse. Entonces, bueno, hacían dedo, allá le llaman hacer botella. Ajá. Y para sorpresa de todos, cuando se subían y nos preguntaban dónde íbamos, nosotros le decíamos, ¿dónde van ustedes? Y donde bueno. Ellos querían ir, directamente rumbeábamos. Y así, parando en las casas de la familia, íbamos conociendo pueblos y lugares asombrosos. Sí. Donde se iban haciendo unos debates y un intercambio cultural súper interesante. Bueno, te sumo una cosa chiquita, Jimé, porque ¿sabes en qué pensaba? En que el tipo de viaje que hacen ustedes es el tipo de viaje que hay cierto perfil turístico o algunas inquietudes personales que te llevan a hacer ese tipo de viaje, insisto, pero también el contraste está en que hay mucho que elige el 5 estrellas y que no tiene absolutamente nada que ver con la Cuba que conocieron ustedes. La verdad es que no puedo decirte cómo sería el viaje 5 estrellas a las playas de Cuba, porque nosotros directamente fue todo un viaje, te diría que más cultural que turismo de playa. Entonces, puntualmente a la isla de Cuba nosotros no la visitamos en hoteles, directamente siempre fue parando en las casas de las familias, comiendo con ellos, intercambiando donde ellos quisieran ir. Y de esa manera, bueno, fue que me encuentro con la historia que después me pega fuerte, me la cuentan, yo la novelo, ¿no? Obviamente, claro. Me llega la historia de Bombo Cubano y de una vecina que había ganado en el barrio donde nos estábamos alojando. Y bueno, y después la termino novelando, pero bueno, está toda inspirada en ese hecho real que sucedió en ese lugar y me contó, los padres serían de a quien yo nombro Vladimir. Ajá. Que es el protagonista. Total. Claro. ¿Juani? ¿Y cómo es, Ximena, eso que vos contabas que alguien del barrio había salido como adjudicada, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo es un poco ese, para explicar, digo, el proceso desde el vamos, antes de meternos en la historia puntual, ¿no? Claro, mira, actualmente se modificó y es todo vía online. En ese momento, claro, cuando me cuentan la historia de quien sería Vladimir, ellos se anotaban en la Lotería Nacional de Cuba, iban gratuitamente, se anotaban, había miles de participantes,
y lo que se hacía es, se sorteaba en noviembre, pero también en la Lotería Nacional, y de ahí ellos obtenían, o sea, Estados Unidos sortea en el mundo siempre visas para la diversidad, ¿no? Para que puedan emigrar a Estados Unidos y residir allí legalmente. En Cuba desde siempre se hace, lo que pasa es que cuando yo me entero del bombo cubano, se le llama bombo por la esfera de la lotería. Entonces Claro. de ahí lleva el nombre de bombo cubano en Cuba el sorteo de estas visas, ¿no? Y se hacía a través de la Lotería Nacional. Y en ese entonces, cuando sorteaban, después le daban un tiempo a la gente ganadora para organizar sus papelerías para ir con la familia directa, ¿no? En este caso la vecina no tenía con quién ir y bueno, este vecino cuando se entera que estaba casado es que planifican con la esposa divorciarse para él poder casarse con la ganadora, formalizar todos los papeles y la documentación y así ellos dos emigrar a Estados Unidos. Claro. Que es la historia de que nosotros a la distancia generalmente conocemos. Si hay algo que se transforma en un hecho noticioso, por lo general, tiene que ver con eso, con la inmigración, con la dificultad, con seguir planteando que viven una realidad paralela. Ustedes o vos, Ximena, lo pudiste ver así, a toda esa gente que levantaban, a toda esa gente que visitaban. ¿Hasta qué punto encontraste ese contraste del que se habla? Porque, por ejemplo, una cosa tan instalada para nosotros que es internet, redes sociales, etcétera, parece de verdad que sigue sostenido en algo que ni siquiera se lo imaginan. ¿Es tan así como la noticia llega acá? Mirá, la verdad que para mí fue un viaje muy fuerte, porque me encontré con una realidad totalmente distinta a la nuestra, ¿no? Antes que nada quería aclarar que incluso esas visas se sortean en la Argentina. Muchos no saben que en muchísimos países del mundo están esas visas que se sortean, incluso argentinos podrían aplicar para obtener ese sorteo y poder emigrar a Estados Unidos. Son X cantidad que hacen por año, que las van distribuyendo por países y bueno, cada país aplica X cantidad de visas, se sortea y bueno, si el sorteado gana y cumple los requisitos, obtiene esa visa. Respecto a lo que me decías, sí, el contraste fue muy, muy difícil, porque nosotros, una cosa es cuando vos te cuentan cómo viven y otra cosa es cuando vos compartís esa cotidianidad de cómo vive esa gente. Y la verdad es que en mi caso en particular, ver las diferencias que el sistema produce, ¿no? En toda una sociedad es muy fuerte. Nosotros nos encontramos, por ejemplo, nosotros fuimos en el año 2014, ¿no? Pero bueno, los sueldos, me acuerdo una vez entrar a una fábrica de tabaco y querer hablar con una de las chicas para preguntarle cómo cobraba, qué hacía y demás, y bueno, y venir los militares y invitarme a retirar, que no podía hablar con los empleados. Después ir a un dispensario donde distribuyen la comida y ver la pizarra y la manera en que les distribuye y que la gente pide que por favor que no llegue a fin de mes, que si les pueden dar una ración extra, o ver las casas todas apuntaladas porque están por fuera, parecen minadas como si les hubieran tirado granadas y por dentro muchas familias apiñadas con esas... hasta con peligro de derrumbe, ¿no? Sí, claro. Hay una cuestión autóctona que es muy romántica y que nos encanta, porque las fotografías de los que, yo por lo menos no he vivido la experiencia todavía de estar en Cuba, pero sí los que estuvieron allá hablan de que eso pintoresco existe, pero es verdad que hay un contraste. Hay un pasaje también de la nota que me resulta interesante y lo relacioné con lo que contabas recién vos. Ustedes transitaban en un auto, dentro de todo, medio alta gama y nuevo, por más que sea un 92 y un Chevrolet. Pero contás en el relato de la noticia que te sorprendiste con un auto que estaba en desuso en el jardín de una casa, corregime si no es tan así, yo lo recuerdo de esa manera, y que empiezan a surgir ciertas preguntas, porque claro, eso finalmente supieron que era un regalo de alguien que vive en los Estados Unidos, pero también la utilización de ese recurso, la donación o el regalo, hasta es difícil. No, imposible, te diría. O sea, a mí justamente lo que me llamó eso muchas veces el transporte es muy precario, no alcanza, o los ves en camiones todos hacinados que se van trasladando y no ves, salvo que seas de casta militar o de gobierno, no ves que tengan autos privados de ese nivel.
Entonces ver un auto parecía nuevo, intacto, un 206 que era un buen auto, Sí. costoso para ellos, y en el fondo del jardín, cubierto todo de tierra porque está en desuso, pero no porque no funciona, sino porque cuando yo lo veo y les digo, ¿qué hace ese auto ahí? Y ahí ellos me cuentan, me lo regaló mi hijo que vive en Estados Unidos. Y ahí le digo, pero ¿y cómo? ¿No lo usan? Me dice, no podemos pagar ni la nafta, ni el seguro, ni nada. Entonces quedó como un adorno ahí postrado al fondo del jardín. Y ahí, bueno, es cuando cuando me cuentan que el hijo estaba en Estados Unidos, y yo le digo, pero ¿y cómo llegó allá? ¿Cómo es que ustedes están acá y sos allá? Y bueno, y ahí me cuentan que se había casado con la ganadora del bombo cubano. Y ahí digo, bombo cubano, ¿qué es esto? Y a medida que iba preguntando, más ruido me hacía todo, porque Estados Unidos, que tiene un embargo económico, que ellos lo tienen declarado como enemigo número 1 en las radios, claro, todo lo que hablan de Estados Unidos. Eso te iba a decir, entonces, es medio contradictorio también, ¿no? Porque uno a priori, todo esto que vos decís, embargo económico, Estados Unidos, Cuba, Estados Unidos, y sin embargo el mismo gobierno cubano dice, sí, participen todos, cuando podría, si querés, no hacerlo o no permitirlo, y lo mismo para con Estados Unidos, que podría decir, che, entregamos visas a todos los países, menos a Cuba. A mí lo que más me hizo ruido es que si se sortea, por ejemplo, en Argentina, bueno, yo si quiero, si tuviera los recursos y todo, puedo ir a Miami, o mi familia puede ir a visitarme. Es muy loco que se sortee la visa a otro país en un país que no permite a sus ciudadanos irse. Entonces, claro, era todo tan como bizarro, y a su vez me generaba como decir, con la libertad, juegan este juego de azar con la libertad y la desesperación de los que se quieren ir. Obviamente que todo tiene su doble cara de la moneda, hay gente que es pro régimen y hay gente que es en contra del régimen. Yo no estoy juzgando de quién está de un lado o de otro, pero la verdad es que un lugar donde no te dejan libremente a sus ciudadanos irse, es muy fuerte que les permitan un sorteo de visas hacia lo que ellos llaman el sueño americano, ¿no? Que es irse a Estados Unidos. Y hoy por hoy, con las últimas noticias recientes, sigue estando muy en vigencia esto. No sé si se enteraron que recogieron 10 balseros y que, bueno, en este momento, en lo que va del año, van como casi 200, 300 balseros queriendo cruzar nuevamente las aguas hacia Estados Unidos. Sí, no, es durísimo, esa es una realidad. ¿Cuándo fuiste a hacer esto? ¿Qué época era? Discúlpame. Yo fui en el año 2014. Después, bueno, 2014. Algunos hechos se fueron dando políticamente, pero bueno, yo lo que narro es la historia de ellos que ocurre, el bombo que yo narro ocurrió en el año 92. Claro. Una época bastante particular también, los 90, para toda esa relación. Llevado a hoy 2021. Hay una muy buena noticia, me la acerca por lo menos mi productor, Edito, que me dice que se viene la miniserie y yo ya me entusiasmo. ¿Cómo es eso? No, en realidad me encantaría, estoy tratando yo me entusiasmé, de lograr, ahora por suerte con la ayuda de una guionista estamos empezando a trabajar para convertir el guión, y la idea es poder llevarla a miniserie, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es nuevo en esto y no sabe, dar la forma de distribuirla, darla a conocer, conseguir hasta un agente literario, algo, viste, es como parece inaccesible. Sí, o complejo a priori desde el desconocimiento, es meterte en un nuevo universo. No, y de hecho, por ejemplo, algunas personas con discapacidad auditiva, visual, me pidieron si podía hacer el audiolibro, pero bueno, también me pasa que no encuentro en qué plataforma publicar el audiolibro. Entonces son todos obstáculos que, bueno, que uno trata a tesón, ¿no? De ir golpeando puertas. Por supuesto. Y tocando, más que golpeando, tocando puertas y pidiendo y preguntando, de a poquito va avanzando el proyecto, pero yo creo que la historia es linda, es una novela corta, es emotiva, todo el mundo algo que dice en común denominador es que se la devora, ¿no? Muchos me han pedido una segunda parte. Pero ¿y hay material para segunda parte? Hay material, pero bueno, todavía la estoy dejando de cantar. Estoy todavía muy enamorada de la primera parte. Claro, hay que darle el tiempo de maduración. ¿Tuviste contacto después en estos años de allá del 2014, más o menos cuando fuiste vos, más allá de que la historia es del 92, como recién explicabas? Pero ¿has tenido contacto también con esa familia? ¿Han pegado como buena onda a través?
cuando nosotros viajamos, la verdad que el internet era imposible. Logramos conectarnos en María la Gorda, en una punta que hay allá en Cuba, que ahí conseguimos internet, y después en ningún otro lado conseguimos, y de la familia tengo la ubicación, pero no tomé, porque yo no fui pensando en escribir el libro. Yo era como una familia de las tantas más que fuimos recorriendo, que eran un montón, y la verdad es que no tomé nota de nada. Después me queda la idea, y honestamente ni los nombres, es como que todo el resto lo terminé novelando. Me queda así muy fuerte y me impacta mucho la historia, pero siempre tengo pendiente poder volver para reencontrarme con esa familia y bueno, y regalarles el libro y saber qué ha pasado de realmente la verdadera historia, ¿no? Total. Bueno, que así sea. Por lo pronto nosotros hemos sido acá puente y difusores de tu trabajo, que a priori parece magnífico. Vamos a entrarle y a estar esperando también todas las novedades que se vengan. Ha sido un placer conocerte y que nos hayas regalado este rato de tu tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, espero que lo puedan leer, lo disfruten. A quienes lo quieran en Argentina por Mercado Libre lo pueden obtener, y fuera de Argentina por Amazon. Así será entonces. Un fuerte abrazo, Jimena. Gracias por participar con nosotros. Abrazo grande. Gracias a los dos. Un beso grande. Chau, chau. Hasta luego.